Muy buenos días, buenas tardes, señoritas, muchachos y todas las personas que estén viendo este video. El día de hoy vamos a conversar respecto de un tema importante en control eléctrico que tiene que ver con elementos de control que nos permiten hacer ya pequeñas automatizaciones y estos elementos se llaman los temporizadores. Entonces, bueno, coloqué algunas imágenes que probablemente nosotros tenemos familiaridad con ellas, ¿ya? Como son algunos temporizadores mecánicos o electromecánicos y otros ya más de tipo industrial que vamos a ir conociendo el día de hoy, ya como son temporizadores de tipo neumático, ya que este que está acá, bloques también llamados relés temporizadores o bloques temporizadores y temporizadores electrónicos eh, que tienen una función, o que tienen diferentes funciones, ¿ya? Ahí vamos a ir hablando respecto a las funciones, porque una cosa es el tipo del temporizador, es decir, cómo funciona, y otra cosa es la función que puede realizar el temporizador, que sabemos que existen por lo menos tres funciones diferentes. Bien, entonces, para poder profundizar, el textoguía es el telesquemario del fabricante Schneider. Existe otro también que se llama Tesis del fabricante Schneider que también pueden visitar. Ok, entonces vamos a hablar un poquito respecto de qué son los temporizadores. Vamos a hablar de los bloques neumáticos y su funcionamiento porque es lo más usual y es lo que tenemos disponible en caso de que volvamos a trabajar. Vamos a ver un ejemplo de simulación y después vamos a dejar ya una tarea de diseño en Cadecimu, que sería la tercera tarea de diseño en Cadecimu. Bien, entonces, ¿qué son los temporizadores? Vamos a hablar en términos generales. En términos generales, los temporizadores son elementos de control que permiten ajustar el tiempo de. Tres tipos de tiempo permiten ajustar. Y aquí empezamos con las funciones de los temporizadores. El tiempo de retardo de encendido de una carga. Retardo de encendido de una carga al que se le denomina también tiempo T-on o retardo a la conexión. Entonces, esto lo permite hacer un temporizador, el retardo en el encendido, y ese temporizador se llama T-on. Permite también ajustar el tiempo de apagado o el retardo de apagado de una carga. Y eso se le conoce como retardo a la desconexión o también llamado T-off. T-off. Y también permiten una tercera función que es el ajuste del tiempo de operación en una carga o también llamado TP, temporizador de pulso. O sea, nos permiten retardar el encendido, es decir, que la carga espere un tiempo para encenderse, retardar el apagado, que la carga espere un tiempo en apagarse, o temporizar el tiempo de trabajo de la carga, es decir, que nosotros digamos, esta carga va a estar encendida una hora. Entonces yo activo el temporizador hace que la carga funcione una hora y después de esa hora la carga se apaga. Esas son como las tres funciones principales, digámoslo así, de los temporizadores. Esas son sus funciones. Ahora, de la forma en que está construido van a depender los tipos de los temporizadores. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de temporizadores. Antes de hablar de los tipos, eso sí, vamos a hablar de respecto de la conexión o la idea de conexión de un temporizador. ¿Ya? Vamos a hablar de la idea de conexión. Si esto fuera un diagrama esquemático, y aquí arriba tenemos la fase o el positivo, y aquí abajo tenemos un neutro o un negativo, porque esto puede funcionar en corriente alterna o en continuo, eh, va a depender del temporizador. Pongamos que estamos funcionando en corriente alterna, entonces aquí arriba tenemos la fase, pongamos que aquí tenemos la fase, y aquí abajo tenemos el neutro. Ya, bien, entonces, nosotros vamos a tener este tipo de esquemas, donde vamos a tener la fase alimentando un contacto, un accionamiento en realidad, y este accionamiento va a estar alimentando un temporizador, y el temporizador va a estar alimentando una carga. Esto es una idea de circuito, ¿ya? Para que entiendan el funcionamiento, para que entiendan las funciones que relaté recién. No significa que siempre se va a conectar así, esto es solamente una idea. Entonces lo que les quiero decir es que el temporizador siempre va a estar en serie con la carga que yo quiero controlar. Esa es la idea fundamental de este esquema. Este es un diagrama solamente para entender la idea. Entonces vamos a relatar las dos funciones más importantes de los temporizadores, que es el retardo a la conexión y a la desconexión. Entonces, si nosotros tuviéramos aquí un temporizador T-on, es decir, con retardo a la conexión, ¿cómo sería su funcionamiento? Bueno, primero cerraríamos aquí el interruptor, lo cerramos, voy a dibujarlo aquí, lo cerramos, y energizamos al temporizador quedando energizado, es decir, esto va a quedar cerrado acá. Entonces inicia el temporizador su conteo de tiempo y la carga se mantiene apagada. Todavía no se energiza porque tiene que esperar el tiempo de retardo. Entonces, en segundo lugar, se espera el tiempo de retardo, que se llama retardo a la conexión o TEON, y después que transcurre ese tiempo,
En un tercer momento se energiza la carga. Recién ahí se energiza. Luego, cuando nosotros desenergizamos a este contacto, cuando nosotros desenergizamos el contacto, recién ahí se desenergiza la carga, o sea, se desenergiza de manera automática. Vamos a ver si lo podemos borrar aquí con el borrador. Entonces, si yo desenergizo acá, entonces la ampolleta se apaga automáticamente. Entonces, la secuencia es la que aparece acá. Energizo el temporizador empieza a contar el tiempo, pero la carga todavía no se energiza. Se espera un tiempo, que es el tiempo de retardo. Después que transcurre ese tiempo, recién ahí la carga se prende. Después desenergizo el temporizador, es decir, abro el accionamiento, entonces se desenergiza inmediatamente la carga. Ese es el funcionamiento del temporizador T-on. Aquí está descrito, esa es la secuencia de pasos. Esto tiene una secuencia, así es que hay que tener en cuenta eso. Una característica importante es que el temporizador T-on necesita estar energizado para operar. O sea, si ustedes lo energizan y después lo desenergizan, el temporizador no va a alcanzar a contar su tiempo de retardo, por lo tanto, nunca se les va a encender la ampolletita. Por lo tanto, ustedes tienen que mantener energizado al temporizador para que se energice finalmente la carga. Eso hay que tenerlo en cuenta para que el temporizador funcione como ustedes esperan que funcione, ¿no? Ese sería el temporizador T-on. Si nosotros aquí en este cuadrado, en vez de colocar un temporizador T-on, colocáramos un temporizador TP, o sea, perdón, T-off aquí, si colocáramos un T-off, entonces, ¿cómo sería el funcionamiento? Bueno, nosotros energizaríamos acá, y la carga se enciende al tiro, como un switch normal. Es decir, nosotros energizamos el temporizador y la carga se enciende inmediatamente. Ahora, nosotros desenergizamos, voy a borrar aquí, desenergizamos al temporizador y la carga permanece encendida. La carga permanece encendida y el temporizador empieza su conteo de tiempo. Y ese conteo de tiempo se llama retardo a la desconexión. Entonces, se tiene que esperar ese retardo, y una vez que ese retardo ha ocurrido, es decir, que pasa ese tiempo de desconexión, recién ahí la carga se apaga. Entonces, esta es la secuencia que es distinta a la del T-on. Entonces, acá ustedes energizan el accionamiento, energizan el temporizador, ustedes aquí energizan y la carga se enciende al tiro. No espera nada, porque no tiene retardo a la conexión, tiene retardo a la desconexión. Entonces, cuando ustedes desconectan el temporizador, la carga se mantiene encendida. La carga se mantiene encendida y espera un tiempo para desconectarse. Por eso se llama retardo a la desconexión. Así es que esos son los dos grandes, podemos decir, los dos grandes funciones de los temporizadores. Más adelante, cuando estemos trabajando con los temporizadores en automatización industrial, específicamente en el PLC, ahí les voy a explicar el concepto de temporizador TP. ¿Ya? Aquí quería explicar los dos temporizadores más usuales, que son retardo a la conexión y retardo a la desconexión. Así es que el retardo a la conexión retarda la activación de la carga. O sea, ustedes activan el temporizador, pasa un tiempo y después se activa la carga. Desactivan el temporizador y la carga se desactiva inmediatamente. En el retardo a la desconexión, entonces ustedes activan el temporizador y la carga se activa inmediatamente. Desactivan el temporizador y se espera un tiempo y después se desactiva la carga. Esos son los dos tipos de retardo, T-on y T-off. Eso es todo. Ahora, hablando de los tipos de temporizadores, es decir, cómo hace este trabajo el temporizador, lo que decía hace unos instantes atrás. Entonces existen diferentes tipos de temporizadores, ¿ya? O sea, pueden tener función T-on, T-off, pueden tener funciones T-on y T-off, pero con diferentes tipos. Están los temporizadores mecánicos, están los electrónicos, están los bloques auxiliares neumáticos y están los electromecánicos, ¿ya? Nosotros disponemos en el laboratorio los bloques auxiliares neumáticos. Bueno, entonces cada uno de ellos tiene un principio de funcionamiento diferente. Evidentemente los mecánicos tendrán algunos mecanismos similares a los de los relojes. Este tipo de temporizadores fue o es muy popular, se usa mucho en las casas para encender lámparas normalmente.
Aquí uno puede seleccionar en qué horario del día quiere que se encienda la lámpara y cuánto tiempo quiero que esté encendida. Normalmente en la noche, si de repente te vas de vacaciones, ¿cierto? Con este temporizador puede hacer que la lámpara se encienda y se apague un cierto tiempo para que no te entren a robar y la gente crea que hay gente, las personas de afuera crea que hay gente en la casa y no entren, cosas así, ¿ya? Así que estos son muy usuales, los venden mucho en Sodimac, en ese tipo de locales. Y esto ya los... Igual en algunos domicilios también hay temporizadores. He visto en los locales comerciales hay muchos temporizadores electrónicos para encender los letreros, por ejemplo, en las noches, ¿ya? Se utiliza bastante. Entonces ellos eligen un día en la semana que quieren que se enciendan sus letreros de tal horario a tal horario, normalmente en las noches. Entonces lo hacen con temporizadores de tipo electrónico, ¿ya? Pero normalmente este tipo de temporizadores ya electrónicos, los bloques auxiliares neumáticos y los electromecánicos se ven a nivel industrial y que están insertos en tableros de control eléctrico para la automatización de procesos. Bueno, nosotros tenemos disponible en el laboratorio este temporizador. Así que vamos a hablar principalmente de este tipo de temporizadores que son muy comunes. También se le llama relé de tiempo o bloques auxiliares neumáticos, ¿ya? Son bloques auxiliares porque ellos no trabajan solos, necesitan de un contactor. Así que vamos a explicar, no voy a explicar el principio de funcionamiento de todos estos temporizadores, sino que principalmente de este tipo de temporizadores, ¿ya? Bien, entonces, los bloques neumáticos son, y aquí voy a sacar directamente lo que dice el fabricante, son elementos frontales o bloques que se montan sobre los contactores según el modelo. O sea, si nosotros tenemos un modelo de contactor, ese modelo de contactor tiene una forma, tiene una geometría, y esa geometría va a calzar con la geometría y con la forma de este bloque en particular. Entonces siempre tenemos que fijarnos en lo que dice aquí, en el modelo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el modelo que tenemos nosotros se llama LADR2. Aquí aparece más clarito, LADR2. Entonces, este modelo de bloque de contacto o relé de tiempo va a ser compatible con un tipo de contactor en particular. Normalmente, y esto es algo importante que tengan en cuenta, los bloques auxiliares de contacto o los relés de tiempo, como los que estoy mostrando acá, normalmente no son compatibles con todos los contactores, incluso del mismo fabricante. Entonces, uno siempre tiene que revisar los manuales para saber con qué contactores son compatibles este tipo de bloques, ¿ya? Así es que eso hay que tener cuidado. Bueno, entonces son elementos frontales que se montan sobre los contactores según su modelo y las figuras muestran el modelo disponible en el laboratorio, muy común a nivel industrial. Están compuestos, este modelo en particular, por contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. En la estructura técnica o en el lenguaje técnico se le llama un NA más un NC cuando tienen obviamente un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. O algunas veces se coloca un NO, Normality Open, ¿cierto? Un NC, Normality Close. Entonces, el Normality Open, aquí está, es el contacto 5758 y su símbolo DIN es este que está aquí. Así lo van a encontrar en el cadecimo también. Entonces, es como un contacto abierto y que tiene aquí un semicírculo, ¿ya? Este simbolito indica que este contacto es un contacto temporizado T-on. T-on. Este bloque de contacto es un temporizador T-on. Bueno, y el contacto NC está por el otro lado, aquí está la entrada 65 y aquí está el 66. Entonces, 65-66, que es un normal cerrado. Y también es un T-on, normal cerrado T-on, y tiene su símbolo también con un semicírculo. Esta es la simbología DIN, ¿ya? Bueno, entonces aquí se muestra la foto frontal, la foto de perfil y la foto trasera, donde se muestra el enganche. Este es el enganche que va sobre el contactor. Entonces, el contactor cuando se activa, ya sabemos ya que retrae su mecanismo por medio de la bobina, retrae un mecanismo y ese mecanismo va a enganchar aquí y va a echar a andar el circuito neumático que tiene internamente este relé de tiempo, ¿ya? Lo que me interesaba que vieran es que efectivamente este relé de tiempo no tiene bobina. Si se dan cuenta, solamente son contactos y se echa a andar de forma mecánica. Es decir, esta palanquita que está acá se tiene que accionar mecánicamente a través de un movimiento y ese movimiento lo va a generar el contactor.
Así es que por eso se le llaman relé, porque esto tiene contactos. No tiene bobina, pero sí tiene contactos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo mueve los contactos? A través del mecanismo neumático que tiene por dentro, y ese mecanismo neumático se acciona a través de un movimiento que genera el contactor cuando se activa. Eso es todo, es bastante sencillo. Bueno, entonces, aquí les muestro una fotito, más que una foto, un dibujo, creo que el dibujo lo clarifica un poco más. Entonces, acá tenemos lo que les decía el mecanismo, y ese mecanismo se ancla en esta parte del contactor. Entonces, si se dan cuenta, la geometría de este contactor, en esta parte en particular, calza justo con esta geometría del bloque de contacto o relé de tiempo. Entonces, a eso me refiero que este contactor tiene que ser compatible con ese relé de tiempo. Así que hay que fijarse siempre cuando uno vaya a comprar estos elementos si es que son compatibles. Bueno, entonces, esta parte que se muestra acá, esta parte que se muestra acá, toda esta figurita, todo esto que está aquí, se mueve, ¿ya? Entonces, esta parte azul entra aquí, justo en esta cavidad, y va a quedar fijo sobre el contactor. De tal manera que cuando ustedes accionen el contactor, esto que acabo de pintar rojo va a entrar, se va a ir hacia allá, se va a ir hacia allá, hacia adentro. Entonces cuando esto se vaya hacia adentro, entonces esto se va a ir hacia acá. Entonces cuando esto se mueve hacia acá, va a echar a andar el mecanismo neumático que tiene por dentro. ¿Ya? ¿Por qué se va a ir hacia ese sentido? Porque está montado al revés, como muestra aquí el dibujito. ¿Mm? Bueno, finalmente queda montado de esa forma. Aquí encontré, no encontré específicamente el modelo que tenemos nosotros, pero sí encontré el modelo anterior de cómo quedan montados. De esa forma queda montado el bloque sobre el contactor. Así es que eso es lo que hace o de esa forma opera el relé de tiempo. ¿Ya? Entonces, eh, se echa a andar su sistema neumático que tiene internamente a través del movimiento del contactor, y esto se puede hacer justamente porque son compatibles geométricamente, digámoslo así. ¿Ya? Si no fueran compatibles geométricamente, no tendríamos cómo activar este mecanismo. Así es que eso, vamos a borrar aquí un poquito antes de continuar. Listo. Entonces, ¿cómo funciona el mecanismo neumático? Bueno, aquí está lo que dice el fabricante, cómo funciona el mecanismo neumático, nos muestra las cavidades. Internamente, el bloque, aquí hay un corte transversal del bloque de contacto, ¿ya? Internamente existen cavidades, y dentro de esas cavidades hay aire. Y la idea es que este aire pase de una cavidad a otra, o de una cámara a otra, ¿ya? Entonces, en la parte trasera del contactor, aquí, es donde nosotros tenemos anclado, perdón, la parte trasera del bloque de contacto es donde nosotros tenemos anclado al contactor, porque por eso dice aquí dedo de circuito magnético. Es aquí donde se ancla el contactor. Entonces, el contactor va a hacer movimiento hacia allá, ¿cierto? Y lo que va a hacer es que esta esta membrana que está aquí, se mueva hacia ese lado, hacia allá. Entonces, cuando esto se mueve, va a haber un desplazamiento de aire. Entonces, cuando hay desplazamiento de aire, el aire tiene que moverse hacia alguna parte. O sea, como dice aquí, el aire de la cámara C vuelve a la cámara B. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a haber movimiento y flujo de aire por dentro de la cavidad o de esta perilla, de esta rueda que tiene el contactor, perdón, el bloque de contacto con el cual nosotros podemos temporizar. ¿Ya? Bueno, entonces aquí hay un movimiento en un circuito, un movimiento de aire dentro de un circuito neumático. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a través de la perilla nosotros vamos ajustando cuántas vueltas va a dar el aire dentro de este circuito neumático. ¿Ya? Y dependiendo de la cantidad de vueltas que llegue, cuando llegue al final, él va a generar la suficiente presión como para mover los contactos. ¿Ya? Eso es más o menos lo que dice aquí. Es un poco difícil de entender cuando uno lo explica con palabras, es mucho más fácil de entenderlo cuando uno tiene el bloque en la mano y lo acciona, porque ahí entiende efectivamente qué es lo que está haciendo, ¿ya? Pero quiero que se queden con la idea de la cornetita de cumpleaños, miren. Una cornetita de cumpleaños, si ustedes la soplan, si ustedes soplan esta cornetita, esto se va a estirar, ¿cierto? O sea, si ustedes tienen la cornetita de cumpleaños aquí, la tienen aquí enrollada, aquí, y ustedes le meten aire por acá, entonces, ¿qué es lo que le va a pasar a esto? En algún momento se va a estirar. Va a quedar con una pequeña vuelta, pero se va a estirar.
Entonces, ustedes a través de la rueda que tiene que tiene el bloque de contacto encima, esa perilla que tiene encima, ¿cierto? Ustedes pueden ajustar un tope. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían colocar el tope hasta aquí, hasta ahí. Entonces, cuando ustedes tengan la conetita de cumpleaños y la soplen, entonces esto se va a estirar hasta aquí nomás. Y para allá va a seguir estando enrollado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a generar diferentes circuitos neumáticos. Entonces, no me quedó muy buena la fecha, pero cuando ustedes vayan soplando, cuando ustedes vayan ingresando aire, esto se va a ir estirando, pero no siempre va a llegar hasta el final, digámoslo así. Entonces, ¿cuándo el aire va a estar, o cuánto se va a demorar el aire en llegar hasta el final de su circuito? ¿Cuánto se va a demorar? Se va a demorar más o menos dependiendo dónde hayan dejado el tope. Si el tope lo dejan más cerca de la entrada de aire, entonces el aire se va a demorar menos en llegar al final, porque el tope va a estar por aquí, por ejemplo. Pero si ustedes dejan el tope más hacia el final, por ejemplo dejan el tope por aquí, entonces el aire se va a demorar más en llegar hasta el final, va a tener que dar toda la vuelta. Entonces, el tiempo que tarda el aire en llegar hasta el tope es el tiempo de temporización. Eso es. Entonces es mejor pensar como si esto fuera una conetita de cumpleaños y cuando el aire llega al final de su circuito, donde ustedes colocan el tope, entonces es allí cuando el bloque es capaz de mover estos contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Finalmente eso es. ¿Ya? Eso en términos prácticos, así es que no es complejo, o sea, es más difícil explicarlo con palabras que verlo funcionar. Cuando uno lo ve funcionar se da cuenta que es muy pero muy sencillo. ¿Ya? Así es que la idea es que ustedes tienen esta conetita de cumpleaños y ustedes le van colocando un tope que van corriendo. Mientras más cerca de la entrada de aire colocan el tope, el aire menos se va a demorar en llegar al tope, por lo tanto más rápido se accionan los contactos. Y mientras más lejos de la entrada de aire coloquen el tope, entonces el aire más tiempo va a estar dando vuelta y más tiempo se demoran en activar los contactos. Para el modelo que nosotros tenemos, este circuito neumático como máximo dura 30 segundos. Como máximo. Es decir, el aire, ¿cuánto tiempo puede estar dando vuelta adentro? 30 segundos. ¿Ya? Eso es lo máximo que pueden temporizar. Porque el temporizador geométricamente, si se dan cuenta, es chiquitito. Entonces, el circuito neumático que tiene por dentro también es pequeño. ¿Ya? Bien, eso es respecto de lo que sería el principio de funcionamiento neumático. Ahora, más que eso, o sea, en realidad hay que saber eso, cómo funcionan las cosas, ¿cierto? Lo que tenemos que saber es cómo se aplica esto, ¿ya? Cómo se aplica o cuál es, digamos, la forma de trabajar con este tipo de temporizadores. Entonces vamos a hablar del temporizador Teon directamente en una simulación de cada décimo. ¿Ya? Aquí hay un circuito, se lo voy a explicar primero y después lo vamos a ir a ver acá décimo. Eh, la- lo que yo quise hacer con este circuito fue lo siguiente, fue temporizar esta luz. Esta es mi carga, esta es mi carga. Piensen en el circuito que les dibujé al principio. Aquí tengo mi contacto temporizado, normalmente abierto. Este es un teón, según la simbología, esto es un teón, ¿ya? Y la idea es que esta lucecita se encienda 4 segundos después de lo que de cuando yo encendí este start. Es decir, yo acciono este start, que es un pulsador, lo acciono, y después de 4 segundos se acciona esta lucecita a través de este contacto. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Tengo un contactor y sobre el contactor coloco mi temporizador. Entonces, este bloque con una X simboliza a mi temporizador con retardo a la conexión, a mi temporizador Teon. Entonces aquí simboliza que el bloque de contacto o relé de tiempo está sobre el contactor. Recuerden que esta es la bobina del contactor, entonces mecánicamente o geométricamente tenemos al relé de tiempo, lo tenemos encima del contactor. Bueno, entonces yo acciono entonces al contactor que se llama KM1 y el contactor KM1 me echa a andar mi temporizador. Como el temporizador está en KM1, entonces por defecto el temporizador también se llama KM1. Entonces el contacto auxiliar de KM1 lo uso para enclavar a KM1 y mantener encendido el temporizador. Y recuerden que dijimos que el temporizador tiene que mantenerse encendido. Entonces, como este es un pulsador, si yo lo aprieto y lo suelto y no tengo este contacto de enclavamiento, entonces el temporizador no va a funcionar. Así que lo tengo que mantener encendido. Y eso es lo que hago con este contacto de enclavamiento.
Bueno, entonces, echo a andar aquí el contactor, el contactor echa a andar el temporizador, lo dejo enclavado, pasan 4 segundos y el contacto 57-58 del relé de tiempo me echa a andar entonces la lucecita después de los 4 segundos. ¿Ya? Evidentemente incluí todos los accionamientos que requieren el circuito de control, o sea, el selector, la parada de emergencia. Sabemos que este no es el símbolo de parada de emergencia, aquí falta la S, pero es lo más cercano que tenemos, así es que bueno, está incluido el selector, la parada de emergencia y el stop para detener el circuito. Siempre en los tableros hay que incluir una señalización luminosa, una baliza verde, para indicar que el circuito, si se dan cuenta, ahí está sin energía, y una baliza roja, en este caso le puse un intermitente, para indicar que está con energía. Bueno, vamos a ir a ver cómo funciona este circuito, lo vamos a ir a ver inmediatamente aquí. Bueno, aquí lo tenemos, entonces recuerden siempre colocarle nombre. Si ustedes no le colocan el mismo nombre a estos contactos, a ese, si no le colocan el mismo nombre que su contactor, entonces no va a funcionar. O sea, tienen que tener el mismo nombre. Y si no le colocan el mismo nombre al temporizador, tampoco va a funcionar. Así que recuerden que eso tiene que ir con el mismo nombre. Para setear al temporizador, le hacen doble clic y aquí ustedes seleccionan la base de tiempo. Por ejemplo, no sé, si yo quiero 4 segundos, le coloco aquí, por ejemplo, 1 segundo y lo multiplico por 4. Si yo quiero, por ejemplo, 40 segundos, aquí le puedo colocar 40. O también puedo colocar, por ejemplo, 10 segundos y multiplicarlo por 4. Entonces, 4 por 10 me va a dar 40. Y 4 por 1 me va a dar 4 segundos. Y 0,1 por 4 me va a dar 0,4 segundos, etc. Entonces yo lo coloco ahí. ¿Ya? Si quiero tener un minuto, voy ahí, por ejemplo, lo multiplico por 1. Ahí ustedes van viendo las multiplicaciones. Pero yo lo quiero tener 4 segundos. Así que le puse 4 por 1 segundo. Listo. Normalmente aquí no le entrega esta numeración de 57 y 58. Entonces usted le hacen doble clic y aquí le pueden cambiar los números, ¿ya? Que son los números que nosotros tenemos disponibles en el laboratorio. Me acabo de dar cuenta que aquí faltó este puntito ahí, ese, ya, la conexión. ¿Qué otra cosa más? Para que esto funcione en tiempo real, digámoslo así, es bueno que vayan al archivo, vayan a la configuración y coloquen el tiempo en la mitad. Dice velocidad de simulación a la mitad. Ahí estamos funcionando como en el tiempo normal, digamos. Ya, si ustedes lo colocan muy rápido, los segundos se van a transformar en el triple de lo que es un segundo normal. Y si lo colocan muy lento, la cuestión, cada segundo va a ser como 5 segundos. Así es que colóquelo a la mitad y va a funcionar con el tiempo normal. Bien, entonces hay que tener en cuenta esas cosas antes de la simulación. Una vez que hacemos eso, entonces nos vamos a simular, energizamos, se mandará ahí. Aquí se va a echar a andar la luz piloto, que tiene su propio temporizador, recuerden. Tiene su propio temporizador. Y luego echamos a andar acá, contactor. Empieza a contar. 1, 0. Se cierra aquí y se echa a andar la luz. Entonces opera según lo que dijimos. Temporizador con retardo de la conexión. Entonces, yo lo desconecto y se apaga el tiro. Pero ahora yo lo conecto y tengo que esperar un tiempo. 4 segundos. Y se enciende la lucecita. Así funciona el temporizador T-on. Es el temporizador T-on. Entonces aquí lo apago y se apaga el tiro. Desenergizo acá, se desenergiza todo. ¿De dónde saco el temporizador Teon? Porque uno podría decir, ah, para sacar el temporizador Teon entonces necesito tener ese símbolo y aparte necesito este cuadradito. Claro, esa sería una lógica, pero afortunadamente el KDSIM nos entrega el símbolo completo. Aquí está, ese. Ese sería el Teon. Y si quiero un TEOF, está aquí al lado. Ahí. El TEOF sería así, de esa manera. Aquí hay más temporizadores. ¿Ya? Teon Teof. Aquí hay hartos temporizadores, pero principalmente nosotros vamos a trabajar con ese, con el Teon, y vamos a trabajar con ese, con el Teof. Pero primero vamos a trabajar con el Teon, retardo a la conexión. Así es que de ese lugar ustedes van sacando los símbolos que requieren para trabajar. ¿Ya? Recuerden, aquí, temporizador con retardo a la conexión. Ahí está el símbolo. Entonces ustedes le hacen doble clic, aquí le colocan el nombre y aquí van eligiendo el tiempo que quieren temporizar. Bien, esa es la explicación del circuito, ¿eh? Entonces, cuando yo les pido que ustedes expliquen el circuito, tienen que explicarlo de la forma que se lo expliqué inicialmente. Bien, eso es. Esa es la simulación. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría ahora? Nos quedaría hacer la tareita. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes puedan aplicar ahora el tema de los temporizadores
en algo nuevo, o sea, que no sea lo mismo que hice yo. Entonces la idea es que ustedes realicen los ajustes necesarios para implementar la partida directa de un motor trifásico tipo jaula de ardilla con la siguiente condición: que el motor arranque a los 5 segundos de haber accionado al pulsador Start. Entonces, ustedes ya hicieron esto en el simulador, yo se lo entregué en la primera guía de trabajo, o la segunda guía de trabajo por ahí. Entonces, la idea es que ustedes, si tienen este mismo circuito, ustedes apretan el Start y se les arranca inmediatamente el motor. Entonces, ahora la idea es que ustedes aprieten el Start y después de 5 segundos el motor parta, evidentemente en sentido horario según lo que tenemos acá. Entonces, hay que hacer los ajustes necesarios a todo este plano para que yo presione el Start y después de 5 segundos se echa a andar este motor. Entonces, realiza las pruebas de diseño en el KDSIMO y una vez que tu circuito esté operando, que ya te has dado cuenta que todo funciona bien, tienes que redactar un informe que contenga la simulación y la explicación del diseño, como yo lo expliqué anteriormente en la presentación anterior, en la lámina anterior, perdón, cómo expliqué que funcionaba mi circuito. Así es que, bueno, esta tarea va a tener 2 semanas, una tarea en 2 semanas además lo pueden hacer, así que cualquier duda o consulta directamente al correo. Si hay alguna persona interesada que quiera hacer este trabajo también y que quiera aprender esto y no tiene mi correo, puede dejar las consultas directamente en los comentarios. Así es que eso es temporizadores, específicamente temporizador con retardo a la conexión. Muy bien, señoritas, muchachos y todas las personas que estén viendo este video, espero que les haya gustado, hagan el trabajo, es bastante entretenido. Cuando hablamos de diseño, hablamos de creatividad, así es que hay que echar a andar toda la creatividad que tenemos disponible en nuestras cabecitas. Así que nos estamos viendo, que estén muy bien. Chao, chao.